Este bloque al analista político Adolfo Fito Garcés. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo se están portando acá mis amigos? Muy bien, muy bien. Porque de Están la mujer creo que no hay nada para decir, pero... Cosas buenas nada más. Del 0 al 10, Garcés. Del 0 al 10. Sí. ¿Qué peso va a tener este capítulo de cara a las elecciones? 0 siendo ninguno, es decir, como la economía anda bien, no va a pasar nada. 10, bueno, se la regalaron al Frente Amplio. No lo sabemos, yo no lo sé al menos, pero cuando los gobiernos hacen las cosas bien deberían ser premiados, cuando hacen las cosas mal deberían ser castigados, y si este gobierno va a ser castigado por la ciudadanía, debería serlo no tanto por las políticas públicas, porque ha sido muy consistente, yo creo que hay una correspondencia bastante notoria entre las promesas y las decisiones y las políticas públicas. Si va a ser castigado, que sea castigado por los escándalos que han sido demasiados. Por este tipo de escándalos que son muy graves y que afectan el prestigio del país, además del prestigio del gobierno, por este tipo de escándalos los gobiernos merecen ser castigados. No lo sé. Del 0 al 10, ¿alguien se le aventura un poco más que el analista político que invitamos? No, yo estaba muy contento con Disculpa. la campaña del PCN. Para que llamo Chasquetti, ¿verdad? No sé, ¿alguien se anima a entre la encuesta de equipos del lunes y la campaña del PIT-CNT para derogar la SAFAP y los 60 años y toda la milonga, yo estaba muy optimista. Se me cayeron por lo menos 3 puntos de optimismo. Sí, entiendo. Bien. Yo creo que va a depender mucho de lo que diga el presidente. De lo que diga el presidente. Está bueno el punto, sí. Yo creo que va a estar muy atado a eso. ¿Por acá? Sí, la estrategia del presidente yo creo que es clave, ¿no? Cuanto más se va a la opinión pública, va, digamos, a tolerar que el presidente diga no sabía, yo no tenía nada que ver, son gente que me traicionó. Creo que ahí va a haber un límite y se va a poner a prueba. Alfredo. Yo creo que va a afectar. No sé el porcentaje, pero va a afectar. Es mi amigo, le creo, no corre más. Y él creo que la tiene clara, desde el punto de vista estratégico. Es decir, va a tener que tomar una actitud que la ciudadanía lo entienda, ¿no? Pero va a alcanzar con la destitución o renuncia o invitación yo a creo que renunciar más allá de eso, Bustillo, lo de va a afectar. Maciel, Te del puede ministro afectar Heber. 8 si tienes una actitud mala o te puede afectar 5 si tienes una actitud... Además hay otro punto, ¿no? Miren lo que pasa en Argentina. Un gobierno puede cometer muchos errores, pero si la oposición no hace las cosas bien... Claro. Entonces, el resultado electoral no depende solo de lo que haga o deje de hacer el gobierno, depende también de lo que acierte o se equivoque la oposición. Y el Frente Hasta el Amplio momento, a veces... ¿cómo analizas que está reaccionando A ante ver, esto? ayer yo lo vi al Frente en el tono correcto para mi gusto, ¿no? Lo Ahora, decían ¿qué va a acá hoy pasar en los temprano. próximos meses o en el próximo mes? ¿Cómo va a reaccionar el Frente Amplio de acá para adelante? ¿Qué Por va a ejemplo, decir después de lo que diga el presidente de la Claro, República? si, por ejemplo, para ser bien honesto, bien sincero, como siempre, si el Frente Amplio decide, se empieza a enojar y decide ir por el juicio político, el Frente Amplio se va a equivocar, creo yo, ¿no? Ahora, no lo sabemos. También depende de cómo, del tipo de primaria que hagan, depende de la candidatura que terminen presentando. No es lo mismo Yamandu Orsi que Carolina Cose, creo, sin hacer encuestas, pero lo creo. Bien. En fin, depende de muchas cosas el resultado electoral, no solo de los errores y aciertos del gobierno. Bien, y la prudencia del Frente Amplio en este momento remite a responsabilidad democrática, republicana, o remite a que también en sus años de gobierno hubo episodios de corrupción, acuérdense de Sendoya y la destrucción de documentos, y hubo un montón de otras alteraciones y actos cuestionables, ¿no? Entonces, ¿por dónde va en realidad esta suerte de...? Porque además acá no hay una Achugarri como hubo en su momento que ante una crisis institucional pudo tejer un montón de consensos y de acuerdos. Para mi gusto las dos cosas, ¿no? Que el Frente Amplio, la izquierda uruguaya aprendió mucho después de la dictadura, yo diría como toda la sociedad uruguaya, el valor de la república, de las instituciones, yo creo que está fuera de discusión. Más allá de algunas posiciones ambiguas en materia de política internacional, que además son clásicas de una parte de la izquierda uruguaya, ¿no? Sí. Posiciones ambiguas que por suerte están corrigiendo respecto a Venezuela o respecto a Cuba, ¿no? Es decir, hay Nicaragua, es decir, hay un aprendizaje genuino acerca del valor de la República. Bien. Y además hay también, me parece, una comprensión
similar a la que hubo en el 2002, cuando decían no nos conviene incendiar la pradera. Sí, Claro, sí, por eso al hablé de frente Echevarri, porque me acordaba no le de ese conviene momento. al frente extremar la oposición y elevar demasiado el tono, porque ya sabemos que esta es una elección de detalles y el tono con el que se manifiesten, el tono de la oposición importa mucho. Bien, bien. Si tuviera que elegir un aspecto de toda esta situación que sea para ti el más relevante y que amerite mayor atención, ¿cuál sería? Porque tiene muchas aristas, ¿viste? Tiene Entonces, muchas aristas. ¿qué es lo más importante? Para de mí, todo lo más esto? importante de todo, como siempre, no es lo coyuntural, es lo estructural. Y lo estructural, sobre lo que venimos hablando muchos de nosotros, algunos de los que estamos acá en Uruguay y otros colegas que están en otros lados, como Juan Pablo Luna, es el que ustedes venían conversando hace un ratito, es el tema del narcotráfico, ¿no? Es decir, la gran pregunta que acá queda abierta y sobre la que mejor, más vale que exageremos y no que nos quedemos cortos, es la pregunta sobre la influencia del narcotráfico, sobre hasta dónde el narco y el crimen organizado perforan el Estado y perforan los partidos y perforan Eso las es lo que remite a instituciones. preguntarse por qué se aceleró el pasaporte a Marcet. Claro, porque, a ver, Marcet es un narcotraficante. Entonces, que se le expida un... Bueno, está acusado un de ir pasa- buscado como, Claro, ¿no? claro, Sí. ¿no? O el caso Moravito. A mí me gusta poner siempre un ejemplo de cada lado, porque entonces no hablamos de partidos, sino de estructuras. Es decir, la gran pregunta que nos estamos haciendo muchos, y por eso insistimos tanto en mejorar las instituciones políticas Es hasta y la dónde ley de permea, financiamiento de hasta dónde partidos, permeó. Claro, ese es es el hasta dónde el narcotráfico, el crimen organizado perfora la política. La Bien. semana pasada... ¿Y acá hasta dónde llegó? Según lo que se sabe, se sospecha que hasta dónde llegó. ¿Yo sabes lo que pienso? Que no. ¿Que no yo, qué? yo, en mi opinión, y yo no puedo ser un ingenuo, no tengo problema. Y si estoy equivocado lo reconoceré, como hago siempre. Pero para mi gusto, esto no es que acá hay, atrás de esto hay coimas y narcotráfico y no sé qué. Para mí no. Para mí lo que hay acá es un gobierno que dijo no le vamos a regalar al Frente Amplio este cachón de admitir un error. Admitir que pedimos, en lugar de encajonar el pedido de pasaporte, ¿no? Lo tramitamos. ¿Y por qué lo tramitamos? encima lo La pregunta es, ¿por tramitamos, qué lo dijo el gobierno. tramitamos? ¿Perdón? La pregunta es ¿por qué lo tramitamos? Bueno, sí, lo tramitan porque formalmente no tenían como... En principio, formalmente tenían que darle el pasaporte. Entonces ahí volvemos a que la base es un hecho lícito. Entonces, la base de y todo este sí, escándalo es un hecho y lícito. sí, ahora, ¿qué debió hacer? Lo dijo Mario Vergara en la interpelación. ¿Qué tenían que haber hecho? Encajonar eso. Y Marcet que se quede esperando el pasaporte 10 años igual, ¿no? Bueno, entonces, en fin, para mí hay más. En este asunto hay más. Esconder un error para evitar pagar un costo político que crimen organizado. Ahora, Bueno, si vamos, es que eso, si vamos eso a es clave, pensar... ¿no? Porque son Victoria, escenarios bien pero diferentes. Es mi percepción, que yo conozco la cáscara del asunto, Sí. no estoy. Por ahora ¿Está? nadie aventuró. Por eso. No, pero pero yo en digo, todo caso- pero si queremos exagerar, exageremos. Porque lo que importa realmente es blindar este país a muerte contra el crimen organizado. Eso es lo que realmente importa. Así que exageremos, no hay ningún problema. Pero aún ¿no? en el mejor Hablemos de crimen organizado aún en y el hablemos mejor de de los narcotráfico. escenarios, que es el que al que tú te afiliás, más allá de esto que estás diciendo ahora, hay una inconsciencia entonces también de las principales jerarquías políticas. Es decir, Claro. si hay un tema en el que no podemos mentir ni disfrazar nada, es este. Tenemos que Sí. ser lo más transparentes Era una posible. bandera. Sí. ¿no? Y hay que dejarse de embromar y fortalecer de una buena vez a la JUTEP. Está, yo lo recuerdo perfectamente, está en el compromiso por el país fortalecer la JUTEP. ¿No? A ver, hay que dejarse de embromar y realmente hacer una ley de financiamiento de los partidos políticos mucho mejor que la del 2009, que ya fue un avance. Hay que fortalecer a la Corte Electoral, darle fondos. Tienen 3 contadores para chequear las declaraciones juradas de los políticos. Es decir, hay que ir a fondo en el fortalecimiento. Mi amigo Daniel Chaquetti de mañana hablaba de un escudo institucional. Precisamos fortalecer el escudo institucional porque el Fiscalía narcotráfico... también. Bueno, la fiscalía. al final, el narcotráfico viene ¿quién más- con fuerza, sí. hay que pararlo. ¿Quién El más- crimen organizado viene con fuerza, hay Quien que más se pararlo. está luciendo en esto de ser transparente sin quererlo es Fiscalía. Todos sabemos todo lo que pasa en Fiscalía, los audios, los documentos, los archivos. Y la transparencia ahí es de verdad maravillosa. Bueno, no es hoy lo primero, no es hoy lo que más nos está preocupando. Pero es un tema que viene preocupándonos y desde Claro. hace tiempo, ¿o no? Claro, claro que sí. claro Pero que sí. además Dale. tiene que ser parte del debate político. Porque si no, seguimos confiando que acá tenemos... A ver, yo
voy a recordar un cuento de cuando era joven. A mí por azar me tocó estar sentado en el directorio del Partido Nacional cuando el golpe. Y teníamos reuniones, nos reuníamos en la casa del partido, pero como el clima estaba medio pesado, después nos íbamos al estudio de un abogado que quedaba a 2 cuadras. Y yo le pregunto a un viejo dirigente que había sido ministro y después inclusive fue ministro en los tiempos del retorno democrático, che, ¿qué pasa con los militares? Yo no conozco a ningún militar, así que no tengo ningún amigo. ¿Cómo son? Y me dijo, Connie, tranquilo, acá son civilistas. Le digo, pero yo tengo la sensación de que están medio desbordados porque le vinieron ganando a los tupas y quieren cobrar en alguna ventanilla. Me dice, quédate tranquilo, no pasa nada. Eso fue abril o mayo del 73. El famoso acá no va a pasar. Claro. Y cuando quisimos acordar, estaba Julio y llevaron todo puesto. Claro. Bueno, claro. yo tengo una frase que siempre digo que es, en Uruguay somos adolescentes y las cosas le pasan a los demás. Claro, Entonces, si bien yo concuerdo con lo que vos decís, entiendo que no nos podemos dormir, porque Por en supuesto. países Por supuesto. vemos lo que Ya pasa estamos enfrente, ¿no? roncando. México, Colombia. supuesto. Digo, si no tomamos medidas, nos va a pasar acá y también vamos a terminar con el narcotráfico metido en la 100%, política. 100% de acuerdo contigo. Mirá, la semana pasada estuve en el Paraninfo, una cosa organizada por la Fundación Siembra sobre corrupción. El título era Acá no va a pasar, Sí, entre comillas. ¿No? Mitos y no sé qué de la corrupción en Uruguay. Y un poco el consenso que había en la mesa es, todavía estamos bien. Claro. El informe de Transparencia pero- Internacional de 2022 nos pone en el lugar 11 del mundo, en el mismo lugar que Canadá. Todavía estamos bien. Ahora, si nos distraemos un segundo, la vamos a buscar al fondo de la red, ¿no? Porque es así, es un segundo. Entonces, el peruano que estaba ahí, un tipo muy importante, el gran académico que invitaron a ese foro, decía, porque se lo preguntaba el público, ¿y usted qué piensa de Uruguay? Y él decía, mire, Uruguay es un país limpio, es un país limpio, es un país, en los informes de Transparencia Internacional, los países amarillos son los países limpios, los países rojos son los países corruptos. Bien. Uruguay es un país amarillo, pero tiene banderas rojas clavadas. Cada tanto aparece alguna bandera roja. Bueno, Ojo. hoy les recuerdo que los medios internacionales, por lo pronto los argentinos, en sus titulares, lejos de hacer un análisis de la implicancia, digamos, de lo que son las mentiras o las estrategias por encubrir, directamente van a las acusaciones que hace la oposición o que Sí, puede estar pensando narcotráfico. a narcotráfico. Es Cancillería y Marcet. Es lo que Están vende en el eso, ¿no? titular. claro. No, y Es que mucho si no, más fácil. Permítanme preguntarles sobre una figura que fue clave en el otorgamiento del pasaporte o que tuvo mucha incidencia al menos, que es el abogado Balbi. Hoy Claro. el senador Da Silva dice en... No ganó Balbi. en Balbi le ganó al en la gobierno. ahí está, que nos ganó a todos, que le ganó al gobierno. ganó. ¿Qué quiere decir? Balbi estaba haciendo su trabajo, o sea, estaba contratado por su cliente y habrá hecho los contactos o las consultas o los movimientos para que contrató su cliente. O sea, hay que dejarlo fuera de esta es ecuación. que yo creo que es un particular actuando dentro de lo Bien. que es el ámbito de su competencia. ¿Coinciden por acá? La justicia no lo deja fuera, ¿no? Va a ir a declarar el próximo lunes, está también como indagado, si mal no tengo entendido. No, seguramente como indagado. indagado no puede ser. Va como indagado testigo, va como testigo. Va como Veremos. testigo. A ver, Como testigo. Veremos qué pasa. Entendamos una cosa. La ética de los penalistas es un tema que ocupa a las ciencias jurídicas desde hace siglos y también al ejercicio. Uno conoce abogados penalistas que dicen, yo este tipo de casos no los agarro, y otros que dice el Y sistema porque en de los realidad todos tienen derecho a una defensa, o sea que desde esa perspectiva... Bueno, por Lo que supuesto. pasa es que es decir el problema que tenés son los honorarios máculos, famosos. El tema de con qué te están pagando, si es con dinero de lavado o no. Entonces ahí se genera una frontera compleja, pero bueno, es harina de otro costado. Pero el principio jurídico es... en Todo un el Estado de mundo tiene que todo el derecho mundo a tiene derecho a una Totalmente, defensa. Todo el mundo. totalmente. Si no, Bien. los asesinos quedarían No, no, claro, pero hay indefensos. penalistas y penalistas, ¿no? No, no, Yo conozco pero a algún penalista de izquierda que a un cliente le dice, con 50.000 pesos sale mañana, con 50.000 dólares sale mañana. ¿Tá? No los tenía y se comió la cana el cliente, ¿viste? ¿Tá? O sea que, evidentemente, Bueno, pero hay no- un manejo de la situación que... No la pueden ligar en este episodio los penalistas. No la puede ligar Claro, los penalistas. sí, no, pero digo, vos hablas de la ética. Yo te hablo de la ética. Lo único que voy a preguntar entonces en torno a los penalistas es, El foco. sobre todo los abogados defensores en general, no, es
vieron que históricamente siempre que se indaga a un personaje o político de izquierda, este personaje se asesora con un abogado de derecha. Y lo mismo al revés, ¿no? ¿Eso qué dice? No, la verdad que no conozco mucho ¿No el dice asunto. nada? Felizmente nunca fui cliente de un penalista. Tengo la impresión que Carolina H. haya recurrido a Jorge Díaz tiene mucho sentido, porque Jorge Díaz es una persona muy, pero muy formada, con muchísima experiencia, que conoce la fiscalía. ¿Vos Sí. decís que fue solo por eso? No sé, la verdad que no sé. Yo creo que sí. No, pero a ver, Jorge Díaz fue juez, después fue fiscal de corte. Y aparte hay una cosa que es real, el nuevo código vino de la mano de él. Sí, Entonces, claro. si yo tuviera que ir a fiscalía en una situación de estas, pero no lo pienso 2 veces, voy a buscar a Jorge Díaz. ¿A quién otra persona voy a buscar? Bien. A mí me queda una pregunta A ver, sí, cómo no. para Garcés. ¿Cómo se sale de esta situación? ¿Qué debería hacer el presidente a su regreso? ¿Por dónde deberían estar las medidas que permitan salir de la crisis política? ¿O debería haber vuelto antes? También pregunto, ¿no? ¿Sabes qué? Preguntamos también. Me parece que debe ser muy difícil para él tomar la decisión de volver antes. Mañana se tiene que reunir con Biden, ¿no? Entonces, me parece muy difícil Además, creo que está bien que se tome su tiempo para pensar, porque, lo que diga es importantísimo, Sí. como ustedes decían, y lo que haga concretamente, las decisiones que tome. Yo supongo que, va a tener que explicar con toda claridad, ¿no? ¿Por qué la FLUF hizo lo que hizo, siendo su mano derecha, ¿no? ¿Por qué convocó a esa reunión en el piso 11, que ustedes estaban comentando y que ha sido tan comentada? Y seguramente va a tener que tomar alguna decisión drástica, ¿no? Yo creo que para él preservar su prestigio va a tener que tomar decisiones que seguramente son desagradables para el presidente de la República, como apartar al propio LaFluf y quizás descabezar al Ministerio del Interior. Y a Maciel. Creo que no tiene más El Ministerio remedio. Interior, los dos. Aparte, hoy decía un blanco, ¿tá? Dice, para defender a Heber, que es del Riñón también, son muy amigos, hasta para defenderlo lo tiene que sacar. Ya no es porque está desgastado Heber, ¿viste? Y Tremendo. esto que lo desgasta más todavía, ¿no? Sí. Entonces, sí. hasta de ese punto de vista. En todo caso, ¿Y es qué una se puede situación muy, analizar? muy grave, ¿no? Para el gobierno es una situación Bien. grave. A la interna de la Tremendo. coalición, ¿cómo Sí. visualiza que se sanea esto, no? Bueno, a la interna de la coalición, a mí me llamó la atención anoche que no había reacciones adentro del... No es un partido, es una coalición. Yo digo, en cualquier momento van a aparecer Pero los ya colorados, hablaron, los independientes. Y han hay- aparecido con distintos niveles de moderación. Hoy se reúne el Partido Independiente, Sí, vamos a ver qué Estamos los dicen. partidos en serio. El Partido Ciudadanos saca Manini hoy de mañana hizo declaraciones bastante fuertes. Bastante duras. ¿No? Bastante duras, esperables. Se reúne de urgencia la convención del Partido Colorado, Sí. hoy a las 6 de la tarde. Me parece que, como mínimo, lo que tiene que pasar es que los partidos se pronuncien. Me parece muy importante que se haber pronuncien. llamado a sus principales socios, Eh, como reclamó Manini esta mañana? puede ser. En todo caso... Bueno, yo Manini lo- viene reclamando que le den atención desde que... Sí. Bueno, ¿no? pero no es, Pero ahora no es tiene cualquier problema del momento. caballo de Troya. Pero no es en cualquier Está momento, claro ¿no? que no dijo eso. No, en todo caso, para mí son los partidos los que tienen que pronunciarse respecto a esto. Respecto a Bustillo, que ya se han pronunciado algunos, ¿no? Respecto al Ministerio del Interior, respecto a la FLUF, en fin, respecto a todo el episodio, creo que los partidos de la coalición tienen que opinar. Muy bien. ¿Habrá coalición para las próximas elecciones? Yo Sí, pienso sin que duda. Sí, Sí, coalición pero seguro. mirá. Coalición seguro. Tampoco Si la- hay algo que Chance. tienen claro todos los dirigentes de la coalición Es que se no necesitan. venden si no es con la coalición. Por eso son muy prudentes también en criticarse mutuamente. Claro. Son prudentes porque saben que se precisan, ¿no? Bien. Ahora, que la prudencia tampoco se pase de límites como para impedirles tomar distancia en temas escandalosos. Bueno, pero también allí hay un margen para el perfilismo, ¿no? En cuanto al tema ética, Sin a duda. marcarse de la situación. Los candidatos presidenciales han cambiado su perspectiva desde ayer. Y sí. Los de la coalición, sin duda. Porque es como barajamos y damos de vuelta. Digamos, porque quién sabe cuánto le va a pegar esto
o le va a pegar el asunto Peradez al sector de Rafa, o le va a pegar el asunto de Marcet al sector de Delgado. ¿Qué va a hacer Javier García? ¿Se sube? ¿Demasiados escándalos? Sí. Sí. Demasiadas renuncias de ministros, demasiados escándalos. Ese es el talón de Aquiles de este gobierno. Y yo insisto, no son las políticas públicas, no son las decisiones de políticas públicas, son los escándalos. Pero ojo, a pesar de los escándalos, la aprobación al presidente es bueno, buena. hay una encuesta Entonces, que señala eso, ¿no? Pero parado desde ahí, para él mantener... ¿Quién manda a hacer las encuestas? ¿Cómo? ¿Quién mandó a hacer las esta es la de encuestas? equipos. Pero No pregunto, solo pregunto. Claro, sí. pero Perdone mi ignorancia, pero claro, ya te conozco, Bochi. No, es pero como, para es un mi amigo, poquito. le creo lo tuyo ya. ¿viste? Hagamos una precisión con respecto a lo que dice Fito, que tiene razón. Demasiados escándalos. Sí. No, son demasiados escándalos del mismo tipo, no es por fracasos de políticas públicas, sino por falta de ética o acciones personales. o delinquir directamente, por Acciones Y a veces por falta de ética desprolijidad, también. etcétera. Sí, no solo por falta de ética, dije. Y No solo, otra ok. cosa, el país, desde el retorno democrático, se acostumbró a la estabilidad del equipo económico del gobierno que se iba desfibrando con el pasar de los años, pero que no cambiaban. Yo que me crié en los tiempos del pachequismo, había 6 ministros por gobierno. Claro, entonces había 70 cambios. Y esto no hubiera... Sí, en pero los años- respondían los cambios a estas situaciones peores. del agua por acá arriba. Ainda peores. Sí, Cualquier sí, cosa pasaba. Pero no importa, era un hábito, no había estabilidad del funcionamiento de las instituciones políticas, los partidos estaban en un mal momento y por Bien. eso lo aprendieron y decidieron actuar con mucha más prudencia y sensatez, con alguna excepción que ocurrió a fines de los 90. Sí, yo creo que aparte eligió en algunos casos mal. ¿tá? La cuestión de que por los compromisos políticos eligió cualquier cosa y vos creo que yo lo escuchaba al presidente decir los más idóneos a los cargos, no sé qué, y muchas veces le dio al partido tal, mandá uno y ponía cualquier fantoche, ¿no? Es decir, entonces me parece que desde ese punto de vista y en su caso también pesó mucho el tema de amistad y conocimiento frente a la idoneidad, porque a Bustillo creo que lo quiere la calle Pou y la madre, no lo quiere más nadie, porque en Cancillería nadie lo defiende. Con los blancos y ninguno lo quiere. Es importante el tema de Alfredo, ¿no? Es decir, que los partidos apuesten a sus personas de confianza para liderar para ocupar los cargos más importantes, tiene muchísimo sentido, Ahora, lo ideal sería que los partidos sean además los idóneos, pero pudieran formar mejor a sus cuadros de gobierno, Claro. que se preocuparan por formar a los dirigentes más jóvenes. Bueno, porque acá en hay el un día de mañana presidente son los que van a joven ocupar los que cargos. confió en la calle de su equipo, ¿no? Que lleva mucho más años en trayectoria política. No, pero ¿Puede haber alguna pasado gente eso? eligió bien. Porque vos, Azucena Arbeleche, ¿te gustará o no lo que es Azucena Arbeleche? Paganini Pero no. Paganini, ¿viste? Algunos eligió bien, vamos a Mieres no reconocerle lo mérito, censurás. digo. Sí, Pero claro. hay otros que, por favor, ¿viste? Sí, señor. Mamita los cabezudos. Bueno, pero y ahí es donde tenés otras lecturas, ¿no? Si quieres rescatar el valor humano de creer en el otro, ¿no? De una vida de amistad. Las desilusiones han sido gigantescas para el presidente. y sí. ¿no? Bueno, lo que pasa es que Pero una digo, cosa- tampoco lo puedes acusar de una eso. cosa es un club De de ingenuo, porque es un sí, problema en algunos gobierno. casos es ingenuo. Políticamente ¿no? podés aplicarle la responsabilidad, si se quiere, ¿no? Objetiva por ingenuo. Pero habla de la apuesta a un remanente de humanidad que vamos Pero perdiendo para pasos juntarse en un asado el agigantados. fin de semana, Victoria, está todo bien. no. Pero para hacer un Claro, gobierno ¿viste? es otra cosa. Por Son eso, cosas pero separadas. estoy A los señalando un aspecto dentro de Ese es otro todo aspecto este interesante, bagaje, ¿no? A los políticos, los partidos tienen la propensión a proteger a sus leales, ¿no? A no entregar la cabeza rápidamente de sus amigos. Al contrario, les cuesta muchísimo entregar la cabeza de sus amigos. Sí. Y eso, por un lado, tiene cierto sentido. No hay manera de construir un partido político si el dirigente no cuida al que viene atrás. Y Y, si el no que hay viene atrás no bonding. cuida al otro. Pero Si el hay- punto es si no hay- rodearse de gente Ahora, corrupta, mentirosa o delincuente, porque Ahora- entonces vas a tener que proteger delincuentes. O sea, todo tiene un límite. Me parece que a los partidos se les va la mano en esa tendencia a todos. A cerrar ¿Cuánto le filas. costó al Frente, por ejemplo, tomar distancia del De propio Sendik. Raúl Sendik? ¿No?
Le hacíamos bullying, decía el Claro, presidente ¿no? de Es decir, Tabaré Vázquez. al frente le cuesta tomar distancia también Claro. de, por ejemplo, está el problema de Charles Carrera. Y Pereira. Sí. Y Susana Pereira. Ayer atrás de Fernando Pereira estaba Charles Carrera, que es una persona que tiene denuncias Que importantes. hoy es de los ¿no? que está en un rol de crítico importante, ¿no? A su Al vez, oficialismo. al expresidente Sanguinetti, que también me merece mucho respeto, le costó mucho tomar distancia de Germán Cardoso, que fue una persona que tuvo que renunciar al gabinete, Sí. ¿no? Y a los blancos les cuesta renunciar a lo suyo. Es decir, me parece que todos los partidos creo que se les va la mano en esto de cuidar a los Bueno, Y suyos, al compañero. proteger a los compañeros. Entonces, Deberían poder soltarle la mano un poco antes, si creo. de todo esto se sale, y cuando digo, se sale, se va a salir. Se va a El salir. tema es a qué precio y para quién, y quién paga el costo, ¿no? Cuando se dice por allí que toda crisis es una oportunidad para... Bueno, esta es una oportunidad ¿para qué? Para los partidos políticos hacer Para hablar, legislación. A ver, pará, a ver que lo diga. ¿no? Es como ¿Para dice qué? Connie, es así. Es una oportunidad para tomarse más en serio el tema del narcotráfico, para mejorar las instituciones. Por ejemplo, una cosa buena que podría, calificación de los una cosa cuadros. linda, una cosa buena que podría pasar de esto es, bueno, está el tema del narcotráfico en la agenda, que venga a la calle Pou el presidente y diga, bueno, que reúna a la bancada blanca y le diga, che, precisamos antes de fin de año la ley. Claro, Porque el hasta ahora partido los político. blancos vienen esquivando el Sí. tema de la ley de financiamiento Bien. de los partidos. Por Es una ejemplo. oportunidad. Bueno, hay algo para hacer. Hay bastante para hacer. Hay mucho para hacer. Por lo menos. hecho nada. No, porque campea la desilusión por ahí en muchas personas por estas horas y bueno, no está todo perdido, ¿no? Bien, gracias Garcés por habernos acompañado, gracias, gracias a a ustedes ustedes. por estar del Gracias. otro lado. Obviamente este asunto va a dar muchísimo más que hablar en los próximos días y más a largo plazo analizar qué consecuencias penales puede además tener si es que las tiene, ¿no? Más allá de renuncias o destituciones. Gracias por habernos acompañado. Chao, chao.